Hola, bienvenidos a una nueva clase. Continuamos hablando sobre la planificación y la didáctica. Específicamente vamos a hablar en esta clase de las fases de la planificación educativa y de la instrumentación didáctica. Iniciemos recordando lo que es la planificación y lo que es la planificación educativa. Vemos que la planificación en general, no la planificación a nivel de educación, sino la planificación como proceso, según Muñoz 2012, consiste en buscar, anticipar, prever, predecir e intentar vislumbrar qué va a desarrollarse y aplicarse en el futuro. Por otro lado, la planificación educativa, según Enderec 1993, es el arte de establecer procedimientos para la optimización de las relaciones entre los medios y los objetivos y proporciona normas y pautas para la toma de decisiones en el contexto educativo. Vemos entonces que la planificación educativa, según Ezequiel Enderec 1998, cuenta con las siguientes fases, son 4. La primera fase es la fase de diagnóstico. La siguiente fase es la fase de planeación o fase de programación. La tercera fase es la fase de ejecución e intervención. Y una última fase que nos presenta Ezequiel Enderec, que habla sobre la fase de evaluación y control. Vemos que estas fases están muy relacionadas y son una fase sucesiva, no se pueden tampoco saltar y son fases que deben respetarse para que se cumpla ese proceso educativo, ese proceso de planificación educativa de manera efectiva y pueda dar los frutos posteriormente. Hablaremos ahora de la didáctica. Les voy a leer una cita de Villalobos, quien define la didáctica como aquella que se ocupa del estudio y dirección de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, aportando los medios para conducir al educando a los fines educativos deseados con base en los valores trascendentales. Es importante tomar en cuenta esto que dice este autor, y es que la didáctica es la que ofrece los elementos de apoyo, los elementos que van a sustentar el acto educativo o el hecho educativo. Esos elementos están cargados de medios, de objetivos, de diferentes aspectos que nosotros vamos a profundizar en la siguiente clase, pero por los momentos nos vamos a quedar con esta definición. Y la instrumentación didáctica viene a ser la puesta en práctica de todos esos elementos de apoyo que nos ofrece la didáctica y que nos garantiza que el acto educativo se va a llevar a cabo de una manera, productiva, de una manera efectiva. Según Villalobos, esta instrumentación didáctica ofrece el apoyo directo del quehacer educativo por medio de los momentos y elementos didácticos que interactúan en el proceso didáctico o educativo. Hablamos aquí de algo muy importante que son los momentos, y esos momentos también se relacionan con las fases, y vamos a ver cómo esas fases de la instrumentación didáctica están muy relacionadas, son muy similares a esas fases de las que acabo de hablar que tiene la planificación educativa. Esas fases de las cuales nos habla Villalobos, las fases de instrumentación didáctica son: primero, diagnóstico de necesidades; segundo, la planeación; tercero, la realización; y cuarto, la evaluación. Como nos damos cuenta, pareciera que son las mismas fases de las cuales nos hablaba Enderec, y ciertamente hay similitudes en cuanto al qué se hace y el cómo se hace. La diferencia en este caso vendría siendo que en lo que es la instrumentación didáctica es para poner en práctica aquellos elementos didácticos que yo he considerado como apoyo o sustento de mi clase. Vemos cómo es importante la primera etapa de la cual él nos habla, que es lo que es la fase diagnóstica, el diagnóstico de necesidades. ¿Y qué es el diagnóstico de necesidades? Para este autor, el diagnóstico de necesidades es aquello que yo voy a observar y que también mi diseño curricular me va a decir que requiere mi estudiante lograr, aprender, o incluso aquella competencia que debe demostrar. Entonces veo cuáles son esas necesidades en esa etapa de diagnóstico. Es una etapa donde se realiza una evaluación inicial para ver cuáles son los elementos con los que cuenta ese estudiante, o es decir, sus potencialidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades académicas,
emocionales, incluso sensoriales, cognitivas, que están relacionadas con el área sobre la cual yo estoy estudiando o sobre la cual yo estoy abordando. Y ese diagnóstico de necesidades es lo que va a ser la base de lo que se va a hacer posteriormente. Tenemos una segunda fase, que es la fase de planeación. Esta es la parte creativa del docente. Aquí el docente despliega toda su creatividad para generar aquellas situaciones de enseñanza y de aprendizaje que lleven al estudiante a apropiarse de los contenidos, alcanzar los objetivos y luego demostrar las competencias para los cuales se están formando. Esa fase de planeación es muy importante porque debe ser bien organizada, bien sistematizada, no se debe caer en la improvisación y debe todo llevarse por escrito, es decir, se puede hacer incluso un bosquejo, un boceto, que luego pasará a ser definitivo en la siguiente fase, que va a ser la fase de realización. Esta es nuestra tercera fase de realización. Fíjense que la fase de realización es muy similar a la fase de ejecución que nos hablaba en DEREC con respecto a la planificación educativa. Y esa fase de realización es simplemente el llevar a cabo eso, el poner ya en un papel ya definitivo lo que se va a hacer, pero también aplicar y entonces empezar a ir dosificando de manera jerárquica los contenidos que se van a trabajar y las actividades que se van a realizar. Aquí se observan los momentos de inicio, desarrollo, cierre, y se observan también los elementos y lo que son los eventos de ese proceso didáctico. Es un poco similar o asociado a lo que llamamos las estrategias, ¿verdad? Donde tenemos un inicio, desarrollo y cierre, y también tenemos diversas situaciones que se presentan dentro de ese inicio, dentro de ese desarrollo y dentro de ese cierre. Una vez que se culmina cada una de esas actividades planificadas por el docente, entonces se pasa a la fase de evaluación. La fase de evaluación es una fase importante. Es una fase que también nos va a garantizar que lo que se está realizando está siendo efectivo. Es una fase que no se hace simplemente al final. Es una fase que en la parte de instrumentación didáctica se realiza durante todo el proceso. O sea, yo voy aplicando, pero al mismo tiempo voy monitoreando si lo que yo estoy aplicando está dando resultado o está siendo efectivo. Debo aquí tomar en cuenta qué alcanzó el estudiante, qué logró el estudiante, qué requiere todavía, y también importante detectar qué se le está haciendo difícil, qué estrategias no me dieron resultado, cuáles no fueron efectivas, para hacer los cambios y ajustes necesarios para que la situación didáctica que se esté planificando pueda ser realmente efectiva. Como vemos, entonces tenemos, para sintetizar, esas 4 fases importantes: diagnóstico, planeación, realización y evaluación. Todas son importantes y por todas debemos pasar. No debemos saltarnos ninguna de esas fases porque cada una tiene un propósito. Finalmente, para cerrar, quiero leerles una frase de Educrea citado por Carriazo 2020 que dice: educar sin planificar es como construir una casa sin un plano o escribir una novela sin borrador. Realmente educar sin planificar es algo incierto, es algo que no debemos hacer porque no sabemos qué va a resultar. Así como dice este texto, sin planificar es como construir una casa sin plano. Y nuestra labor es muy importante como para improvisar. Así que a planificar, y a planificar con propósito y con intención. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en una próxima clase.